En 1869, el gobierno del presidente José Balta anuló los contratos con los consignatarios nacionales del guano. Tuvo que librar una ardua batalla política emprendida por su ministro de Hacienda, Nicolás de Piérola, entonces un joven de 30 años sin conexiones con la élite económica. La clase alta fue muy perjudicada, pero en el momento el Estado ganó en independencia económica. Por otro lado, ese contrato convirtió al financista francés Augusto Dreyfus como único intermediario del Estado peruano para la venta del guano en el exterior. Esa condición de monopolista le permitió manejar la renta guanera y el Estado pronto descubrió que carecía de la autonomía económica soñada. Peor aún, había pasado a depender de uno solo y además extranjero. Es una época que el Perú se endeuda terriblemente. La deuda fue otro proceso, por ejemplo, muy corrompido. El Perú, de los estudios que se hacen para este periodo, representó el 40% de la deuda de América Latina. Brasil era la mitad. O sea, el Perú era, por eso la guerra del Pacífico, ¿no? Porque cuando el guano comienza a decrecer, aparece un producto que ya era el 25% de los ingresos estatales, el salitre, ¿es cierto? Entonces, evidentemente, los objetivos fueron muy claros. Las ganancias del guano se invirtieron sobre todo en construir ferrocarriles y en potenciar las actividades del Estado republicano. Pero estas ganancias extraordinarias fueron muy mal administradas y hubo elevada corrupción, por lo que acabó en una sonada bancarrota cuando se desató la crisis mundial de los años 1870. Fue una época de muchos negociados. Yo que tengo la impresión, ¿no?, que el periodo guanero es el periodo más corrupto de la historia del Perú. Los cálculos que he podido sacar de Chen Han, de Bonilla y de Paul Gutenberg, más los míos propios, a mí me dan un coeficiente de corrupción equivalente al 100% del PBI de 1876. El Perú interrumpió sus pagos por deuda externa y quedó inerme frente al estallido de la Guerra del Pacífico. Lo que había comenzado como el sueño del encuentro del tesoro terminó como la pesadilla de la invasión extranjera. La guerra con Chile nos agarra en quiebra fiscal. Pero cuando uno mira el lado de las exportaciones peruanas en ese periodo previo a la guerra con Chile, uno encuentra una economía en crecimiento. Está creciendo la exportación de lanas, están creciendo la exportación de otros productos. Lo que pasa es que de caña de azúcar, de algodón, las exportaciones de algodón después de la guerra de secesión de Estados Unidos suben como espuma en el Perú. Sin embargo, toda esta nueva riqueza de exportaciones, de haciendas, etcétera, no se traduce en rentas al Estado, en impuestos. Y creo que esa es una debilidad enorme del Estado peruano, y es que la riqueza no ha sido nunca el sustento de la construcción fuerte del Estado a través de los impuestos. Hubo una racia abolicionista, como mencionamos antes, de las contribuciones directas, las escuálidas contribuciones directas que existían, el impuesto a la propiedad territorial, llamado contribución de predios rústicos y urbanos, el impuesto que podríamos llamar a la renta, que era la contribución de patentes e industrias, que significaba que los dueños de establecimientos comerciales o industriales, de acuerdo a la categoría de su establecimiento, pagaban un porcentaje de sus ganancias, que era 4%, ¿no? Bastante módico. Todo eso fue aplanado porque no se hizo nuevas matrículas, no se actualizaron las bases sobre las cuales recaía el impuesto, de manera que cuando el Perú termina el doloroso proceso de la guerra con Chile, su historia fiscal debe casi comenzar de cero, ¿no?